Vamos a ver cómo estamos ahora. Llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio 670 AM Gigante. Son las 8:36. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozamericana.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un invitado muy importante, un invitado muy especial. Está cumpliendo 2 años un programa que se llama En Contexto, que se transmite a través del canal I. En este ambiente ciertamente opaco desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión, desde el punto de vista de lo que es la existencia de ventanas que permitan precisamente el intercambio de ideas, es demasiado importante pues que un espacio como este se haya mantenido y sobre todo que se haya mantenido con libertad, sin gringolas, sin mordaza. Esto es muy importante. Además, quiero destacar que es también muy importante que está siendo conducido este espacio, esta ventana, por un periodista bastante joven que al mismo tiempo muestra un dominio amplio de la fuente que trabaja. Eso es muy importante porque las nuevas promociones de colegas les ha tocado muy duro. Son personas que prácticamente tuvieron que salir del pupitre de la Escuela de Comunicación Social, no para un ejercicio normal del oficio, sino para colocarse un casco y un chaleco antibala y una máscara antigas y salir a reportear. Por eso me parece, repito, importante que hagamos un alto y que conversemos con el colega Carlos Peñalosa, quien es el director y moderador del programa En Contexto, que repito, está de aniversario. Carlos, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Agradecido por esta posibilidad de conversar contigo en presencia de nuestra audiencia. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo has hecho tú, precisamente, cómo ha hecho tu equipo para en este tiempo tan lleno de angustias, en este tiempo tan turbulento, poderte manejar con voceros de distintas tendencias, de distintos espacios políticos, manteniendo siempre pues ese ambiente de respeto y de cordura con el que tú conduces tu espacio? Cuéntame, ¿cuál es el secreto? Saludos, Chugo. Primero, bueno, agradecido por el tiempo, por la oportunidad de poder conversar con tu audiencia. Ahora estamos intercambiando los papeles. Siempre es un gusto tenerte a ti en el programa y la verdad un honor que me permitas esta vez estar contigo en tu espacio, en la Fuerza de la Unión. Y digo un honor porque, y además del honor de poder acompañarte, de escucharte la visión que tienes respecto al trabajo que vengo realizando y que viene realizando mi equipo, porque para mí tú eres una de las figuras del periodismo en Venezuela de muchísima trayectoria y que tiene una visión que yo comparto, y con eso respondo un poco también a tu pregunta. Yo comparto tu visión de no perder el foco de los temas que son de todos, de los temas que son de la sociedad y de los temas que de alguna manera el venezolano hoy en todo este ambiente tan turbio, tan convulsionado que estamos viviendo en el país, como tú bien lo describías, ha perdido la brújula. Yo creo que hoy la responsabilidad que tenemos los periodistas, por cierto, hoy también que es Día Internacional del Periodista, 8 de septiembre, Correcto. es precisamente que en estos espacios el venezolano encuentre un norte, que el venezolano encuentre una manera de encaminarse en todas las interrogantes que tiene.
Y en contexto, el programa que nosotros estamos haciendo ha partido con esa idea de poder ser un espacio que le brinde al venezolano esas distintas visiones. Yo respeto, por supuesto, las distintas formas con las que se hace el periodismo, pero yo creo mucho y privilegio por encima de todas las formas en la construcción de las ideas. Yo creo que si algo que nos ha llevado a esta polarización de los últimos años, si algo nos ha llevado todo lo que hemos pasado estos últimos 20 años en el país, ha sido que la polarización ha llevado incluso a la intolerancia de las ideas. Y el debate hoy debe ser desde la construcción, debe ser desde la lucha de las ideas y la lucha de las propuestas. Por eso, en contexto nunca ha sido un espacio, tú mencionabas el tema de la amplitud, de el poder sortear todos esos obstáculos, y así es porque nuestro espacio nunca ha sido un paredón de fusilamiento. Nuestro espacio ha sido más bien una tribuna para que quienes tengan propuestas al país para compartir las visiones que hoy hay en Venezuela, y que al final el venezolano pueda tener el lunes la oportunidad de escuchar un sector, el martes la oportunidad de escuchar a otro, el jueves la oportunidad de escuchar a otro, y al final de semana, pues en el transitar de lo que va compartiendo en nuestra pantalla, pueda ver con cuál visión se siente mucho más cómodo. Nosotros, como tú lo mencionabas, nos ha tocado vivir una época del periodismo bien compleja. Por supuesto, no con esto te quiero decir que los años te sobran, sino tú recordarás, porque tendrás muchos más claros recuerdos de eso. Yo no pude vivir esa época, lamentablemente, pero yo he visto el periodismo que se hacía en 20 años atrás, 30 años atrás, programas como Primer Plano con Marcel Granier, Carlos Rangel, Sofía Inver, un periodismo que se hacía desde la construcción del debate y del aporte de ideas, no un periodismo que se hacía simplemente, por supuesto sin perder el foco de poner el ojo donde está la falla y donde va la denuncia, pero un periodismo constructivo, un periodismo que aportaba ideas a una sociedad que hoy más que nunca las necesita. Es así, estamos hablando con Carlos Peñalosa. Carlos Peñalosa es el director y conductor del programa En Contexto, que está cumpliendo 2 años en la señal de Canal I. Estás diciendo una gran verdad, y lamentablemente eso no se circunscribe a nuestra circunstancia local, venezolana, específica, no se circunscribe únicamente a nuestro proceso político turbulento. La humanidad entera está en un proceso, permíteme que lo diga de manera muy clara, en un proceso de embrutecimiento masivo. No solamente en los países en vía de desarrollo, sino sobre todo incluso en los países desarrollados. Ese embrutecimiento masivo se llama polarización. Tenemos por un lado la dinámica económica que polariza al planeta entre los que no tienen y los que tienen mucho, la dinámica política entre los distintos extremismos, los populismos de izquierda y los populismos de derecha, y por último tenemos el dato tecnológico. El nuevo sistema nervioso de la humanidad no son los medios de comunicación masivos, el nuevo sistema nervioso de la humanidad es Internet, son las redes sociales, y las redes sociales funcionan a partir de un principio que es la segmentación del mercado. O sea, todo el mundo está dentro de una pequeña burbuja y cree que esa burbuja es la mayoría. Cree que esa burbuja es el universo y que todo el mundo piensa como piensa uno. Cuando llevas eso al tema social, al tema cultural, al tema político, bueno, eso es peligrosísimo, porque entonces quien no piensa como yo, sencillamente no solamente no le doy like, sino que lo bloqueo, lo excluyo, lo niego. Y en esa dinámica estamos todos, bueno, en el caso venezolano con una mayor agudeza por las circunstancias de nuestro proceso político de descomposición y de confrontación. Ahora, ¿de qué manera crees tú que desde el ámbito ciudadano y concretamente desde el ámbito comunicacional podemos ayudar a superar esa tara, ese morbo? Porque el problema no es solamente que si uno es, por ejemplo, autónomo frente al poder, el poder te va a agredir. El problema es que incluso si tú, por ejemplo, no tienes ningún optimismo oficial en el ámbito opositor, entonces tienes a sectores organizados
dentro de la oposición, laboratorios dentro de la oposición, agrediéndote, etiquetándote o vituperándote. O sea, ¿cómo hacer cuando el tema de la polarización dejó de ser simplemente un dato del drama político y pasa a ser un dato lamentable del drama social? Bueno, yo creo, Chugo, que en Venezuela, si bien no es ajena esa realidad que está pasando en el mundo de la polarización y todo lo que tiene que ver con los populismos, la polarización, el populismo y las posverdades, que son tres temas que hoy están de alguna manera privilegiando en todo el mundo, están de alguna manera entre los primeros asuntos que preocupan al mundo. En Venezuela tenemos una particularidad con estos temas y es la opacidad y la poca comunicación que existe en Venezuela y la distorsión que existe sobre esos mismos medios que tú mencionas. Hoy tú no puedes usar, a mi juicio, y seguramente, Chugo, tú que recorres las comunidades, que estás haciendo también un trabajo de activismo social, te darás cuenta que la Venezuela de verdad no está en Twitter, la Venezuela de verdad no está en las redes sociales, no está en Instagram, porque tú vives en un país en el que esa visión de alguna de las capitales, de las urbes, donde la gente pasa todo el día en TikTok o la gente pasa todo el día en Instagram, esa realidad, cuando tú se la preguntas al de a pie, que tiene que trabajar todo el día, o cuando tú se la preguntas al que no le alcanza el sueldo, que no puede pagar un servicio de internet dedicado que supera con creces lo que hoy es el salario mínimo en Venezuela, o que no puede pagar una recarga telefónica cada 2 días para estar todo el día metido en las redes sociales, ese país, cuando tú lo pones en práctica, es una minoría. Y además yo, algo que le agradezco a la vida y al trabajo, es que yo he tenido la oportunidad de recorrer Venezuela. El único estado que no conozco de este país es Amazonas, y uno cuando recorre el país, mientras más se adentra en él, se da cuenta que mucho más dista de ese mundo de las redes sociales. Y eso le da una particularidad al problema, porque obviamente la polarización, el populismo, hoy no tiene la misma forma de llegar que en el resto de un país normal con una interconexión perfecta, una interconexión de alto nivel. Entonces eso nos obliga a todos como sociedad, a todos como también nosotros, que yo siempre he considerado que el periodismo y quienes estamos en algunos espacios de alcance nacional tenemos una función pública casi tan importante como una función de Estado, porque al final la responsabilidad de lo que nosotros decimos también impacta en el ciudadano tal como impacta la de cualquier funcionario del Estado o cualquier dirigente político. Esto es una función pública y de alguna manera esa función se revirtúa, vuelve otra vez a agarrar valor en un país con unos niveles de conexión tan escasos como los que tenemos hoy en Venezuela, y que por eso la importancia de lo que hacemos. Yo creo que ese trabajo de poder salir de esa tara que tú mencionas pasa primero porque preservemos los espacios, con la astucia que obliga la situación, no porque digamos que todos los días sale el sol, nos vamos a convertir en profetas. Yo creo que siempre hay que saber el terreno donde estamos y no arriesgar lo que hoy para algunos que prefieren, por supuesto, y se les respeta a los que quieran priorizar esos mundos virtuales y la valentía que da el anonimato y da el teclado en las redes sociales, a los que nosotros, los que tenemos la visión de preservar espacios como el tuyo, en Radio Rumbo, que estamos seguros que tiene un alcance importante en los sectores populares, o el caso de la televisión, que mientras más profunda es Venezuela y más rural se vuelve, son los medios a los que realmente hoy tiene alcance el ciudadano y que son espacios que no se pueden abandonar. Es así. Finalmente estamos conversando con Carlos Peñalosa. Su programa En Contexto está cumpliendo 2 años y en estos tiempos de opacidad informativa, eso es un logro que hay que celebrar. Finalmente, Carlos, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Esta industria, ¿no?, es esencialmente una industria del ego. Es una industria demasiado vinculada, así uno no lo quiera, al perfil personal y al tema de las vanidades. Durante muchísimo tiempo el periodismo ha insistido, la escuela, la academia, el colegio, los entes gremiales, en recordarnos siempre que la noticia es la noticia, que el periodista no es la noticia.
El periodista es el servidor que transmite, que comunica y que permite que esa noticia y que su contexto lleguen con nitidez a el ciudadano. Sin embargo, en los últimos tiempos eso se ha perdido bastante. De hecho, ahora tenemos una deformación extremadamente notoria. Ahora hay una especie de disc jockeys del periodismo, ¿no? Los llamados influencers. ¿De qué manera has podido tú vacunarte contra ese mal? Porque una cosa muy notoria es que en tu programa tú no atropellas al entrevistado, tú permites que el entrevistado se exprese, manifieste sus ideas, redondee sus conceptos, que es algo ahora más o menos difícil de encontrar, porque en muchos sitios el invitado es algo así como el pretexto para que el moderador se luzca. Cuéntanos, ¿cómo ves tú ese tema del periodista como un actor social, constructor de consensos y promotor de ideas, y no personalidad o celebridad? Bueno, yo parto, Chugo, del principio que te comentaba, de el rol social y el rol público que tenemos los periodistas. Nosotros tenemos el servicio ante el país de precisamente llevarle al ciudadano la información, de mantener al ciudadano cautivo de los temas que le incumben, aunque el ciudadano a veces no lo entienda. Hoy hay que poner mucho el ojo en el hecho de que a la gente en la calle, tú le preguntas al común, al ciudadano de a pie, y cualquiera te dice, no quiero saber de la política, no quiero saber de esos temas, yo no tengo nada que ver con la política, yo no soy político. Pero al final la política se nos mete en todo. Y la gente, en la medida que se involucre en estos temas, va a poder encontrar las interrogantes que hoy no permiten resolver problemas. Yo parto de la idea de que ese servicio que nosotros los periodistas tenemos con la sociedad y por supuesto con el país, que es un servicio de tal importancia, porque por supuesto a través de los medios se generan matrices de opinión, sean buenas o sean malas. Eso ya por supuesto va a depender del rol que busque el que ejerce el periodismo. Pero yo parto de ese principio y creo que esto me permite de alguna manera tener como una especie de cable a tierra, ¿no? Porque yo coincido totalmente contigo en que nosotros no somos la noticia, ni nuestro norte puede ser buscar ser la noticia. Yo creo en un país que necesita escuchar, en un país que necesita contrastar ideas y en un país que todos, con el aporte que sea, con pequeño, grande, como lo podamos describir, sea un país en el que todos puedan participar. Entonces por eso creo que hemos sido de alguna manera exitosos en ese sentido de poder dar esa visión de nuestro espacio, de que el entrevistado es la estrella del programa. Nosotros no somos la estrella del programa. Si tú ves nuestro contenido, incluso para ir al tema de las redes sociales, porque tocaste el tema de los influencers y cómo esto ha desvirtuado de alguna manera el rol del que siempre ha sido un interlocutor, porque los comunicadores somos un interlocutor entre lo que pasa y al que le interesa. Nosotros no somos lo que pasa, nosotros no somos la noticia. Nosotros siempre tratamos de hacer que se note el contenido. Yo no soy un periodista que busca fama, que busca polémica, ni estoy de acuerdo con que nos volvamos. Por eso te comentaba que creo que la polarización, sobre todo en el periodismo, nos ha golpeado muy fuerte por ese tema de querer hacer de los espacios de opinión un paredón de fusilamiento, en el que llevamos a un invitado para vilipendiarlo y ver cómo lo dejamos en ridículo ante el país, o cómo de alguna manera a través de sus respuestas vamos generando una matriz negativa para el entrevistado. Hay casos donde la entrevista pudo haber sido brillante y lo que se destaca o lo que de allí se desprende es cuando el invitado cometió el error. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, porque al final, mientras nosotros no le podemos transmitir al ciudadano confianza en que existen políticos, en que existen dirigentes en el país con algo que aportar,
estamos cometiendo un grave error, y eso va a ser también una responsabilidad nuestra como periodistas. Mientras nosotros sigamos transmitiéndole al venezolano que los políticos no saben, que los políticos no van a los programas y cometen un error, y no le transmitamos al venezolano las ideas, le transmitamos al venezolano, le demos la oportunidad al venezolano de que vea las ideas que hoy están presentando los distintos sectores al país, vamos a tener una responsabilidad en una situación que nunca va a dejar de ser si nosotros, todos los involucrados, no tomamos algunos correctivos, y ese es el que nos corresponde por lo menos a nosotros, los medios de comunicación, y a los periodistas. Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que le hayas dado estas razones, estos argumentos, este contexto de tu trabajo informativo a nuestra audiencia. Un gran abrazo y buenas noches. Igual tú, un abrazo, gracias por la oportunidad, por acá siempre a la orden, bueno, en contexto siempre también en tu casa. Carlos Peñalosa, joven periodista venezolano, su espacio cumple 2 años al aire en la señal de Canal y explicándonos de qué manera entiende el ejercicio de este complejo, duro, pero hermoso oficio que es el periodismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la breve recta final, acá, en La Fuerza es la Unión. Ángel Cacique, saludos, hermano. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parraletti, Voz de América. VozDeAmerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Quiero aprovechar los minutos que restan del programa para compartir con ustedes una información positiva, tremendamente positiva. Nos la trae el diario El País de Madrid, dice así: 3.000 millones de dólares en activos de Venezuela retenidos en el extranjero serán liberados en las próximas semanas. El desbloqueo del dinero que manejará la ONU, la Organización de Naciones Unidas, podría desatascar el diálogo en México y permitir que se avance en una fecha para las elecciones presidenciales de 2024. Con la firma del colega Juan Diego Quesada, el diario El País nos trae la siguiente información. Los 3.000 millones de dinero venezolano retenidos en el extranjero serán liberados en las próximas semanas, según informan al país fuentes conocedoras de la negociación. Los activos los manejará la Organización de Naciones Unidas y se destinarán a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos. La liberación de estos fondos se acordó en noviembre del año pasado en México, en el diálogo entre el chavismo y la oposición, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. Naciones Unidas temía que los acreedores del gobierno pudieran reclamar el dinero. Sin embargo, Estados Unidos aseguró su protección en mayo. En breve circulará ese dinero, explican las fuentes. El chavismo había establecido la liberación de los recursos como su prioridad máxima. El gobierno vive horas bajas. La supuesta recuperación económica venezolana resultó ser un espejismo para la mayoría de la población. El flujo de dinero, que incluye construcción de escuelas, hospitales y mejoras en los maltrechos servicios públicos, permitirán al chavismo mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones que deben celebrarse en 2024. Este movimiento podría desatascar el diálogo en México, donde debe encontrarse una fecha concreta para esos comicios, a los que la oposición concurrirá con un candidato único, es desear. El principal escollo para desbloquear los activos era la abultada deuda de Venezuela, que debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Varios acreedores se han centrado en los activos fuera del país congelados por las sanciones de Estados Unidos para intentar cobrar las deudas del gobierno y la petrolera estatal PDVSA. El Banco de Inglaterra tiene retenidas 31 toneladas de lingotes de oro, y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, temía que el asunto se convirtiera en un embrollo jurídico, pero la protección diplomática especial con la que Estados Unidos ha blindado los activos ha desactivado todas sus prevenciones. El proceso involucra a funcionarios de los departamentos del Estado y Departamento del Tesoro. Guterres está listo, es el momento de contar con ese dinero, aseguran fuentes de la negociación. Naciones Unidas de Nueva York será depositaria del dinero y velará porque su destino sea el acordado.
Esto es una excelente noticia. Estamos hablando del llamado Fondo Social que fue acordado en este maltrecho diálogo en México en noviembre pasado. Repito, esto es una buena noticia. Ese dinero vendrá a asistir a los más urgidos, a los más necesitados, a las víctimas en situación desesperada de esta emergencia humanitaria compleja. El gobierno tiene la expectativa de que inyectar dinero en los próximos meses contribuiría quizás, independientemente que sea manejado por la ONU, pero que la gente vea que se reconstruyen las escuelas o que se mejoran los servicios públicos fundamentales, por ejemplo, las salas de emergencia de los hospitales. El gobierno cuenta con que eso podría eventualmente ayudarlo a mejorar su imagen. Yo, en lo particular, creo que eso es, como dice el dicho, eso es alegría de tísico. Eso es mentira. El país sabe muy bien dónde estamos después de 25 años de esa cosa llamada revolución. El país sabe exactamente cómo se vivía antes y cómo se vive ahora. Y el país sabe exactamente quién es el responsable de eso. Así que aquel cuento que creía un sector de la oposición que mientras más profunda la crisis, mejor, porque así el gobierno se iba a deteriorar. Bueno, la vida ha demostrado que no es así. Mientras más profunda la crisis, más se desactiva la población, que tiene que concentrarse en apenas sobrevivir. La verdad verdadera es que, repito, todo el mundo sabe de qué tamaño es la crisis y quién es el responsable. Y si esos recursos que van a ser manejados por la ONU, insisto, por la ONU, vienen a rescatar la vida de por lo menos un venezolano en situación desesperada, será, repito, una buena noticia. Cuando son ya las 9 en punto, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, Giancarlo Durán y Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches.